Hola a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Ro. En este video voy a estar abriendo este paquete y probando todo lo que viene adentro. Lo compré esta semana, me llegó al día siguiente, súper rápido. Y ahora les voy a mostrar, estuve haciendo un pequeño spoiler en Instagram, quizás algunos de ustedes ya estuvieron viendo. Y vamos a ir abriendo todo lo que vino en el paquete. Como ya pueden ir viendo, la máquina es una laminadora plastificadora. Este paquete que dice Eevee son los pouch con los que se plastifica, que más adelante les voy a mostrar cómo se ven y cómo se usa, vamos a usarlos también. Y estos dos rollitos que se ven acá son foil, para aplicar foil, similar al de los videos que subí con la lapicera de calor. Estos son los dos que compré, en plateado y en dorado, y lo único que queda es abrir la máquina plastificadora. La máquina que yo compré es de la marca Binder Plus, es plastificadora, tamaño A3 LM330, es el tamaño máximo que llega a entrar y así se ve. Ahora la vamos a ir abriendo. Viene con bastante protección en los bordes, lo cual está muy bueno, tipo en los dos laterales, el otro quedó ya dentro de la caja, y estos dos de todos los bordes. Y así se ve. Estos son los pouch que les mencioné antes, ya los saqué de la caja. Acá intento sacar uno, creo que es uno, pero eran tres en realidad. Son bastante finitos, estos son de tamaño A4 y son de 150 micrones. La máquina permite laminar hasta 250 micrones más o menos. Primero voy a estar testeando la parte del foil. Separé estos 4 prints que eran en blanco y negro para asegurarme que tengan toner negro. Y estos van a ser los dos foils que voy a estar utilizando. Voy a probar los dos colores. Primero mido, esto se los muestro medio rápido, pero corto el tamaño de la hoja. Estos son todos tamaño A6 cada uno de estos dibujos. Lo corto así a ojo y después al momento de hacer cada uno lo voy a cortar más en detalle. Y antes de laminar el foil voy a ponerme a ver un par de tutoriales para no confundirme. Una vez que ya vi cómo hay que hacerlo, enchufo la máquina, dice off, luego presiono el botón de encendido, dice cold de frío, y al tocar este botón me lo lleva a 150, que el número que aparece es la cantidad de micrones que hay que poner para plastificar, pero en este caso para foil también indican usar 150. Se enciende la lucecita que dice heating, donde va a estar calentando por 3 a 5 minutos más o menos, y cuando esté lista va a decir ready en color verde. En la explicación que vi, sugieren usar una hoja común de impresora para doblarla al medio como si fuera un sobre y poner adentro el dibujo con negro y arriba el foil. Apretar para sacar el posible aire que quede, y ahora que ya está en verde, ahí lo pueden ver, ya está listo para poder laminar. Lo saco el aire, le puse abajo por las dudas un cartoncito porque nunca usé la máquina y no sé qué tanto va a calentar y no quiero que derrita la base que está abajo, así que le puse un cartoncito y lo pongo. Esta es la velocidad que va, lo tuve que acelerar como 8 veces porque va bastante lento y lo paso varias veces. En la recomendación decía ir girando el sentido en que uno lo pone y pasarlo al menos 3 veces, puede ser con el sobre o sin el sobre al final. Este es el primero que hago, tiene muchas arrugas, no un poquito de arrugas, tiene muchas arrugas, por lo que es probable que no haya quedado tan bien. Acá ya despegamos el foil. Si bien se ve bien, si uno lo mira de cerca no está tan bien. Se le nota que tenía arrugas el foil y que no quedó tan perfecto como podría haber quedado. Tiene como una especie como si fuera espejo, este es de color plateado. Pero bueno, en el video no se nota mucho, pero hay pedacitos que se ven negros porque no se pegó el foil por las arruguitas, y así se ve el lado despegado con todas las marquitas. También es súper lindo como queda el otro lado. Siguiente print que voy a probar es el de Black Swan. Este lo voy a intentar hacer con dorado. Achiqué el pedacito para que no sea tan grande y lo pongo dentro de este sobre. Le saco el aire y lo pongo lo más centrado posible. Eso es lo que decía el tutorial como recomendación, lo más centrado posible, y de vuelta acelerar el video porque si no va bastante lento. Como les decía, vi recomendaciones de varios tipos. Vi unos que decían de ponerlo con este sobre, así como estoy mostrando, con otro papel. Otros que decían ponerlo suelto, directamente sin el sobre, solamente la lámina y el foil. Otros que recomendaban ir girando el ángulo en que uno lo ponía. Había de todo tipo de recomendaciones, fui probando varias a ver cuál resultaba mejor. Acá ya saqué este dorado de Black Swan. Si lo ven en detalle, se ven las partes que se pegaron, como acá la parte de Swan,
pero aún así quedaron globos en algunas partes del dibujo. Acá cerca del cuello se ve que no está pegado, ahí tiene como 3 marquitas de que no se pegó bien, y en la palabra black, la B y la L también se le nota una arruga que no pegó bien, pero bueno, vamos a ver cómo queda cuando lo despegamos. A simple vista parece que está bien, pero sigue teniendo detallecitos porque hay líneas que son muy finitas y que no pegó tan bien, que digamos van a ver algunos puntitos negros. Esos puntos negros es que quedó la tinta de abajo, que donde no pegó foil, pero esos detalles son mínimos y se ve bastante bien. El tercer dibujo que voy a intentar hacer con foil es este dibujo de plumas, que es todo lo que recomiendan no ponerle foil. Tiene muchísimos detalles. De vuelta le pongo la laminita de foil arriba. Esta, como varias de las anteriores, estaba más grande, así que lo tuve que achicar un poquito para que no sobresalga tanto de la hoja. Lo puse dentro del sobrecito este de papel. Y este, para intentar, otra de las recomendaciones que vi era de ponerle abajo otro papel gruesito. Yo uso un papel de acuarela de 300 gramos. Eso lo que hace es que, como la distancia de los rodillos de la laminadora son siempre iguales, si uno le agrega espesor, aprieta más el foil. Así que será otra de las recomendaciones para probar par. Originalmente yo no tenía pensado usar estas imágenes para foil por el motivo de que tienen líneas muy finitas, pero son las que tenía a mano para probar la máquina, y hacer fin de semana no había imprentas para mandar nuevos dibujos, así que probé con estas. En este pueden ver que tiene bastantes lobitos, pero vamos a ver cómo salió. Nuevamente en la cámara no se nota mucho, pero en persona sí se notan los puntos negros de las partes donde no llegó a pegar bien el foil, o alguna de las líneas no llegó a pegar del todo por los globitos, pero era esperable porque es un dibujo que tiene líneas muy finitas, muy chiquitas, y no es un dibujo ideal, digamos, para aplicación de foil. Y por último voy a estar probando este dibujo, que es un cisne en plateado, y nuevamente tiene muchísimas líneas finitas, así que hay probabilidades de que no salga tan bien como esperamos, pero vamos a probar. Le hago varias pasadas. Intenté hacer una pasada sin el sobrecito y acá ven un globo inmenso. Hay otro acá también en la parte de la cabeza. Ese globo seguramente no pegó nada ahí, pero vamos a ver cómo salió. Tal como pensábamos, en esa parte del globo no se pegó el foil. En la imagen quizás no lo notan tanto porque se ve la parte negra impresa, pero si cuando lo giro y le da la luz se fijan con atención, tanto en la parte del ojo como en la parte que quedó el globo grande abajo, no se pegó el foil, y lo que están viendo son las líneas negras que se imprimieron en primer lugar. Ahora les muestro cómo quedó cada una. Las plumas, este de Black Swan, este con un patrón triangular, y el cisne en plateado. Y ahora estos 4 dibujos los voy a plastificar. ¿Por qué? Porque quiero probar todas las funciones de la máquina. Así que saqué uno de los pouch que les mostré antes, que se abren, tienen un lado unido para que sea más fácil de acomodar y no se mueva la lámina. Puse ahí los 4 dibujos, queda súper justito porque los pouch son de tamaño A4, así que ahí lo estuve reacomodando para que quede lo más parejo posible, y lo pongo adentro para laminar. Acá lamento no haber podido mostrar todo, pues se me quedó sin espacio el teléfono, tuve que borrar para volver a filmar, pero así quedó los dibujos plastificados, y ahora voy a cortar los 4 individualmente. Ya llegando al final del video, la intención del video era mostrarles la máquina que había comprado, ver cómo aplicaba foil, cómo plastificaba. Así quedó cada una de estas laminitas plastificadas y con el foil. Si les gustó el video, por favor no se olviden de darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo.